Hoy nos adentramos en una visión del tarot que va mucho más allá de las cartas y las predicciones. Vamos a explorar un mapa, uno que nos habla del desarrollo interior, un sendero oculto, un verdadero viaje del alma. A ver, empecemos por la idea que todo el mundo tiene en la cabeza. Tarot. ¿Qué es lo primero que se nos viene? Pues eso, una herramienta para saber qué va a pasar. Pero, ¿y si eso fuera solo la superficie? Porque la propuesta que analizamos hoy es mucho más potente. ¿Y si los arcanos mayores no describen un destino inevitable, sino un camino? Un camino de transformación personal, un proceso para pulir nuestra propia esencia. Y aquí es donde empieza lo interesante. Olvidémonos de la idea de acumular conocimientos o de ir subiendo peldaños espirituales. Esto va de algo mucho más sutil y a la vez mucho más poderoso. La diferencia es fundamental. Por un lado está la imagen típica de la escalera. Cada paso te lleva más arriba, acumulas méritos hasta llegar a una meta. Pero la perspectiva que vemos hoy es distinta. Es más bien un refinamiento, casi como un trabajo de alquimia. No se trata de añadir nada, sino de purificar lo que ya está ahí para que revele su verdadera naturaleza. ¿Y qué es esa esencia que se refina? Bueno, la fuente de la que partimos lo llama aliento. Pensemos en ello como el soplo de vida, esa energía pura que nos anima. El verdadero protagonista de este viaje es la evolución de ese aliento, cómo pasa de ser puro instinto a ser una consciencia casi cósmica. Pues venga, vamos a empezar el recorrido. Las primeras etapas de este sendero nos cuentan cómo despierta esa fuerza vital, cómo pasa de simplemente estar ahí a empezar a tener una dirección. El punto de partida es la emperatriz. Es la existencia en su estado más puro y bruto. Imaginan la vida que brota sin esfuerzo, la naturaleza que simplemente es. En este punto no hay preguntas, no hay dirección, solo hay ser. En esta fase, el aliento es como una planta que crece. Es puro instinto, algo biológico. Existe, se manifiesta, pero no hay autoconsciencia, no hay un porqué o un para qué. La vida está completa, sí, pero todavía no es consciente de ello. Y entonces llegamos al carro, que marca el primer gran giro. Aquí, de esa existencia puramente natural, emerge algo completamente nuevo: la orientación. En este punto, el aliento deja de ser una fuerza pasiva, que simplemente brota y ya está. No, por primera vez se le da una dirección. Y no es un control forzado, ¿eh? Es más como una revelación, un camino que de repente se vuelve claro. El ser empieza a moverse con un propósito. Y esto nos lleva al que es probablemente el punto de inflexión de todo el proceso. Es el momento en que esa energía que se dirigía hacia afuera se vuelve hacia adentro para crear algo estable. Y ese momento tan crítico lo representa la fuerza. Pero ojo, que el nombre no nos engañe. No hablamos de fuerza bruta, sino de poder dominado, de una energía que por fin es consciente de sí misma. Aquí pasa algo crucial. El aliento ya no solo se proyecta hacia afuera, ahora se contiene, se sostiene, se integra. Y al hacer esto nace por primera vez un centro interior, estable, un eje, desde el que se puede actuar sin perderse por el camino. La fuente aquí es muy clara. El verdadero camino iniciático no arranca con el saber o con tener una dirección, sino con la creación de este centro interno. Es justo aquí donde una persona deja de ser arrastrada por la vida y empieza a vivirla desde un núcleo firme. Claro, una vez que se ha forjado este eje, hay que ponerlo a prueba. Y las pruebas, pues no son sencillas, la verdad. Se presentan como los dos grandes desafíos a la integridad: el caos que viene de fuera y la confusión que nace dentro. Pero para poder enfrentarse a estas pruebas, primero hay que alcanzar un estado muy particular, el estado de la estrella. Este arcano es la trascendencia. Es el momento en que ese eje interior ya está a pleno rendimiento, listo para lo que venga. Fíjate qué curioso lo que pasa en la estrella. El aliento se libera por completo, fluye sin ninguna restricción, pero no se dispersa, porque ahora emana de ese eje. La acción ya no nace del ego, ni del deseo personal, sino de este flujo que está conectado al centro. Y es precisamente esta estabilidad en pleno flujo lo que se va a poner a prueba. Y con esto llegamos a las dos grandes pruebas, la torre y la luna. La torre es el caos externo, es la destrucción, es cuando el mundo que conocemos se viene abajo. La pregunta aquí es, ¿puede el eje aguantar el tirón? Por otro lado, la luna es la prueba interna, la confusión, el autoengaño, el ruido mental. La pregunta es, ¿se puede discernir la realidad en medio de toda esa niebla? Y aquí viene una idea clave de este análisis. La torre y la luna no son una etapa después de la otra. Son filtros. Filtros que se tienen que atravesar a la vez. La vida nos presenta el caos de fuera y la ilusión de dentro al mismo tiempo. Y el iniciado
tiene que navegar las dos cosas sin perder su centro. Vamos a resumir este camino tan increíble. Todo empieza por reconocer esa fuerza vital que ya llevamos dentro. Luego toca abrir, dejarle espacio para que salga. Después viene el trabajo de integrar esa energía, expresarla, pero devolviéndola siempre al centro. Desde ahí, el aliento empieza a purificar nuestra percepción, y eso nos prepara para el último paso, atravesar esos grandes filtros del caos y la ilusión. Y una vez superadas las pruebas, el viaje llega a su fin. Pero no es un destino al que se llega y ya está, ¿eh? Es más bien un estado de ser, un lugar que se alcanza y que se habita para siempre. Y esa culminación la representa el arcano de El Mundo. Es la integración total, la danza final, donde todas y cada una de las piezas del viaje encajan a la perfección. En este punto, el aliento ya no es algo que se contiene o que se dirige, es total, universal. La separación entre el individuo y la fuerza vital simplemente desaparece. Ya no hay un centro y una periferia. Todo es el eje. Se acaba la búsqueda, el esfuerzo, el movimiento, porque se ha alcanzado un estado de unidad completa. Y cerramos con esta idea, que es la más profunda de todo este planteamiento. El objetivo de este camino no es escapar, no es ascender a otro plano, es transformarse tan profundamente que uno mismo se convierte en ese centro estable, en ese eje desde el cual la vida misma respira y se manifiesta. No es una huida, es una transformación total.